replicación es bidireccional y aparte es asimétrica o discontinua, ¿sí? Bueno, voy a compartir ya mi pantalla entonces. Entonces decimos que la replicación es semiconservativa y bidireccional. ¿Por qué se dice que es bidireccional? Bueno, cuando se comenzó a hacer todo esto, y lo vimos en el experimento de Mendelssohn y Stahl, ¿cuál fue el modelo de estudio? Fue Escherichia coli, o sea, bacterias. Y hemos visto que el DNA de los procariotas son DNA circulares cerrados. ¿Por qué razón hacerlo en bacterias? Bueno, porque son organismos relativamente sencillos y el material genético, pues es un solo cromosoma, y el tiempo de generación es muy rápido. O sea, en 20 minutos ya se replicó el material genético. ¿Sí? Por eso entonces es importante seleccionar el modelo de estudio para poder hacer las experimentaciones. Y muchos de los procesos moleculares pues iniciaron precisamente en modelos bacterianos. Y Escherichia coli pues porque fueron de los primeros que se empezaron a aislar, a caracterizar, ya se tenía mucha información acerca de ella. Entonces, pues aparte es un microorganismo que puede ser manipulado muy fácilmente en el laboratorio, se puede cultivar, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas para el manejo en el laboratorio. Por eso los diagramas que vamos a ocupar, pues siempre vamos a dibujar como si el DNA que se está replicando es una molécula circular cerrada, ¿sí? No olvidemos eso, vamos a utilizar todo el conocimiento que se derivó de los experimentos con Escherichia coli. Cuando hablemos ya de manera comparativa, pues entonces hay que ubicarnos que cuando veamos esquemas de moléculas circulares cerradas, bueno, estamos hablando en modelos procarióticos. Y cuando veamos moléculas de DNA lineal, entonces ya estamos hablando de célula eucariota. Bueno, entonces la razón por la cual tenemos estas representaciones es porque es en un cromosoma circular cerrado, y esos son ejemplos de cromosomas en células procarióticas, específicamente pues en Escherichia coli. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está dibujado en color azul el DNA original. Entonces, antes de que esto, ¿cómo nosotros veríamos nuestro DNA? El DNA original tendría que ser así, completamente azul, ¿no? Esto es con el que se inicia. Este es el DNA original. Y cuando el DNA se va a replicar, en algún punto tiene que comenzar esa replicación. En un punto dentro de este cromosoma circular cerrado va a empezar la replicación. Y ahí en donde inicia la replicación, el DNA se tiene que abrir. ¿Por qué? Porque la replicación es semiconservativa. Se tiene que abrir para que las cadenas sencillas sirvan de molde para la síntesis de las cadenas nuevas. Entonces, si estamos hablando de una molécula circular cerrada, si en un punto, por ejemplo aquí, en este punto,
va a iniciar la replicación. Bueno, aquí es en donde el DNA se tiene que abrir. Tienen que eliminarse o romperse esos puentes de hidrógeno para separar a las dos cadenas que estaban unidas por puentes de hidrógeno para tener un pedacito de cadena sencilla en donde se empiecen a añadir los nucleótidos nuevos para poder hacer la síntesis de esas cadenas nuevas tomando la información de las cadenas originales. Entonces se inicia en un punto, pues esta representación que le sigue es precisamente cuando ya la replicación ha iniciado. Inició aquí en un punto, el DNA, por eso está aquí abierto. Esto significa que está abierto. Y entonces, esto representa cadenas recién sintetizadas. Ajá. Pero se dieron cuenta que era bidireccional porque conforme fueron haciendo los experimentos, se tomaba fotografía, microfotografía de microscopía electrónica en cada paso de replicación, bueno, en cada punto de replicación. Y entonces, cuando iniciaba la replicación, esta es la imagen que obtenían. Así, ven, es exactamente esto, representa esto de acá. Y esta burbuja que se ve aquí, pues es este pedacito, en donde ya el DNA se abrió y se está llevando a cabo la replicación, ¿sí? Luego, esta es otra fotografía que obtuvieron y su representación esquemática. La microfotografía y la representación esquemática. Ajá, la microfotografía y la representación esquemática. Debido a esta evidencia de microscopía electrónica de transmisión, pues se dieron cuenta que la replicación era bidireccional. Porque se estaba formando lo que se le conoce como horquilla de replicación. Exactamente en el punto en donde inicia, se forman dos horquillas de replicación. Se inició en un punto, si se inicia aquí en este punto, la replicación, se inicia acá, entonces se va a formar una horquilla de replicación, y lo voy a separar aquí con líneas punteadas. Esto va a ser una horquilla de replicación y esto va a ser otra horquilla de replicación, ¿sí? Y en estas dos horquillas de replicación se va a estar sintetizando el DNA. Y aquí va a haber toda una maquinaria, en esta zona va a haber toda una maquinaria que se va a encargar de hacer la replicación en una dirección y la otra horquilla de replicación con otra maquinaria enzimática para replicar el DNA, pero en dirección opuesta. De tal manera que si estas dos horquillas de replicación están sintetizando, se están moviendo en dirección opuesta y por eso es que se van viendo esta serie de fotografías. Hasta que llega un momento en que tienen que encontrarse. Y al encontrarse, pues por eso vemos esta microfotografía y la representación esquemática que sería esta. ¿Sí? Por eso se encontró que la replicación era bidireccional. Se forman dos horquillas de replicación. En el punto de inicio de la replicación se abre el DNA y se forman dos horquillas de replicación que reclutan a las maquinarias enzimáticas en cada horquilla para replicar cada una en sentido contrario, en dirección opuesta, hasta encontrarse en un punto en donde va a terminar la replicación, ¿sí? Y esta característica se observa también en los cromosomas lineales. Si es lineal, en un punto inicia la replicación, por ejemplo, entonces aquí se tendría que abrir.
y se van a formar una horquilla de replicación acá, otra horquilla de replicación en dirección opuesta y cada una se va a mover en sentido contrario. Por lo tanto, de manera bidireccional, en dos direcciones. Cada horquilla se mueve en una dirección, en sentido opuesto, y avanza la replicación, ¿sí? Para completar, estas no se van a, si nada más fuera una sola horquilla de replicación, pues nunca se van a encontrar, ¿no? Pero la realidad es que en las moléculas lineales hay muchos puntos de replicación, como son moléculas muy grandes, hay muchos puntos de inicio de la replicación. Entonces, pues sí va a llegar un punto en donde las horquillas se topen unas con otras, porque hay muchos puntos de inicio de replicación. En los cromosomas circulares cerrados solamente hay un solo punto de inicio de replicación. ¿Sí? Por esto, cada vez que representamos a los procesos que se dan en la replicación, siempre hacemos representaciones refiriéndonos a las horquillas de replicación. Y la representación que siempre se hace es precisamente de esta parte, ¿no? Si uno la ampliara esto, ¿qué obtendrían? Una imagen que se representa así. Y aquí están las cadenas que se están recién sintetizando. Pero esto entonces representa una horquilla de replicación. ¿Sí? ¿Queda claro entonces de dónde se supo que era bidireccional? Sí, profesora. Ok, ¿cómo se hubiera visto si fuera unidireccional? Si fuera unidireccional, las imágenes hubieran sido distintas, las microfotografías hubieran sido distintas. Ajá, porque hubiera un movimiento. Si se inicia aquí la replicación, entonces la burbuja se hubiera ido expandiendo y se hubiera haciendo cada vez más grande así. Por ejemplo, así. Y cada vez más y más y más y más y más y más. Si fuera en una sola dirección, que fuera una sola horquilla y que se moviera en esta dirección hasta llegar aquí. Esto sería una replicación unidireccional, pero no fue así y entonces por eso se concluyó que la replicación más bien era bidireccional. Entonces, como les decía yo, en un cromosoma ya sea circular o ya sea lineal, la replicación inicia en un punto y el DNA se abre. Y ahí en el DNA ya abierto se van a formar una y dos horquillas de replicación. Yo esta línea punteada se las dibujo de manera imaginaria, ¿no? Aquí está el origen, esta es la secuencia que sirve como origen de replicación, se desnaturaliza el DNA, pero se forman entonces dos horquillas, cada una con su maquinaria enzimática. Y van a replicar, según como vemos aquí, la dirección de las flechas, van a sintetizar DNA en direcciones opuestas. Y de hecho, cada horquilla de replicación pues puede moverse a velocidad diferente. Puede una que vaya más rápido que la otra. Ajá. No es unidireccional, no es que haya un origen y que de ahí se forme una sola horquilla de replicación que se mueva en una sola dirección. ¿Sí? Entonces, hay algunos modos de replicación de DNA en las bacterias, pero eso ya es
en el proceso de transferencias de información horizontal, que hay modelos de replicación que se les dice en carro, pero esos ya son muy particulares. Entonces, nosotros vamos a tomar la generalidad, y la generalidad es que la replicación es bidireccional. Y eso es en procariontes y en eucariontes. Ahora, la otra característica es que les decía yo que la replicación es discontinua. Podríamos decirle asincrónica, pero a lo mejor causa un poquito de confusión esto de asincrónico, entonces le vamos a decir que la replicación es discontinua. ¿Y por qué, aparte de ser replicación semiconservativa y bidireccional, por qué es discontinua? Aquí estamos representando la horquilla de replicación nada más. Ya lo único que estamos viendo aquí es una horquilla de replicación. Suponemos que aquí estaba la línea punteada, ¿no? Y que, por lo tanto, aquí debería de ser la otra horquilla de replicación. Ajá. Entonces vamos a tomar una sola horquilla de replicación. Y sabemos que las cadenas, no es que haya un corte, no es que haya un corte enzimático y que aquí haya un extremo libre porque la cadena esté cortada. Porque si lo vemos aquí no es que haya un corte, la cadena es continua. Pero los enlaces están en dirección 5', 3'. ¿Por qué? Porque acuérdense que las cadenas son antiparalelas. ¿Sí? Va de 3' a 5'. Y de 5' a 3. Entonces, en el DNA, las cadenas son antiparalelas. Y por eso, sí podemos mencionar aquí que en esta, su dirección de los enlaces iría, por ejemplo, de 3 a 5'. ¿Sí? Por lo tanto, si establecemos que esta es la dirección de esta cadena molde, la otra cadena molde también entonces tiene su dirección, pero tiene que ser antiparalela. Por eso esta cadena complementaria original va de 3 a 5. Estas son las que ya se abrieron. Esto ya está abierto. Y el DNA que se tiene que sintetizar, el DNA de novo, que se va a sintetizar de novo, como ustedes mismos los escribieron en sus conclusiones. ¿Qué escribieron? Que se adicionaban nucleótidos por complementariedad, ¿no? Y que aparte se respetaba que las cadenas fueran antiparalelas. Entonces, si yo tengo una cadena molde que va en dirección 3 a 5, su cadena nueva tiene que cumplirse la regla de que sea antiparalela a ese molde que se está ocupando. Por eso, en rojo, ¿qué está especificado? Está especificado la cadena recién sintetizada que va de 5 a 3. ¿Se cumple la regla de que son antiparalelas? Sí, se está cumpliendo la regla perfectamente. ¿Sale? Pero ahora, ¿qué pasa con la otra? Sucede que la otra cadena molde ahora va en dirección 5 a 3. Esto plantea que, por lo tanto, su cadena nueva, la que se está sintetizando por complementariedad, tiene que ir en dirección antiparalela, de 3 a 5, ¿sí o no? ¿Sí? Esto tiene que ser para que se cumpla la regla. Y para que la horquilla de replicación se mueva en una dirección. La otra horquilla de replicación se va a mover en la dirección opuesta. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que
las enzimas que se encargan de replicar, las enzimas que se encargan de hacer la síntesis de las cadenas nuevas, tienen una dirección de síntesis. Esas enzimas son las DNA polimerasas. Y todas, sin excepción, todas las DNA polimerasas que se han encontrado, tanto de procariontes como de eucariontes, hacen la síntesis de DNA en dirección 5' a 3'. Solamente pueden añadir nucleótidos catalizando la formación de enlaces fosfodiéster en dirección 5 a 3'. No pueden catalizar una reacción de síntesis de DNA en dirección 3 a 5. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta cadena que tiene la dirección 5 a 3, pues uno pensaría, bueno, esta se puede sintetizar por las DNA polimerasas porque se va a sintetizar en dirección 5 a 3. Pero esta que tiene dirección 3 a 5, imposible que una DNA polimerasa la pueda sintetizar. No se puede. Esa no es su dirección de síntesis, esa no es su actividad catalítica. Y no existe ninguna DNA polimerasa que lo haga. Pero el DNA se sintetiza, el DNA es replicado. Entonces, ¿cómo hace una DNA polimerasa para poder hacer la síntesis de esta cadena nueva que necesariamente tiene que ir en dirección 3 a 5? Pues lo hace entonces por pedazos, va sintetizando pequeños fragmentos. Y esos pequeños fragmentos van en dirección 5 a 3. Entonces aquí hay un pequeño fragmento sintetizado de 5 a 3. Esos pequeños fragmentos pues tienen una longitud. Por ejemplo, en procariontes tienen más o menos 1000 nucleótidos. Y en procariotes puede tener 100 a 200 nucleótidos. Entonces, se van añadiendo los nucleótidos en dirección 5 a 3, ya se tiene la dirección de síntesis de la DNA polimerasa y termina la síntesis de un fragmento y ahí se detiene la enzima y luego comienza la síntesis de otro fragmento en dirección 5 a 3. Y así se va haciendo por pequeños fragmentos. Quien descubrió esta forma de síntesis de esta cadena, pues fue Okazaki. Y por eso se le llaman fragmentos de Okazaki. Y les voy a dejar la tarea para la próxima clase, que ustedes me investiguen la biografía de Okazaki. ¿Sí? Ustedes me van a contar quién fue, qué hizo, etc. Eso debe de estar en su blog de notas, en su sección de tareas, de manera individual, y ya nada más en clase, pues me lo platican. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa importante destacar acá? Pues que estos fragmentitos, vean, que no siguen el movimiento de la horquilla de replicación. O sea, este movimiento de horquilla de replicación va en una dirección. Este DNA tiene que irse desnaturalizando porque, como vimos, si este es el cromosoma circular cerrado, aquí inició la replicación, aquí se abrió, aquí se va a formar una horquilla de replicación. Bueno, se lo voy a dibujar mejor. Si este es el punto de replicación, aquí el DNA se tiene que abrir. Y si el DNA se...
Si el DNA se abre, bueno, aquí ya tenemos un DNA que se abrió. Este es el punto de replicación. Aquí se van a sintetizar, cadenas nuevas, una hacia acá y otra hacia acá. Entonces, esta horquilla tiene que irse moviendo en una dirección. Y todo este DNA se tiene que ir desnaturalizando para que se vaya sintetizando las cadenas nuevas. Y la otra horquilla de replicación también aquí se sintetizan cadenas nuevas, y esta horquilla de replicación se va moviendo, el DNA se va desnaturalizando para que se vaya replicando la información hasta llegar a un punto determinado. Ajá. Entonces, la cadena que va en dirección vamos a borrar todo esto. La cadena que va en dirección 5' a 3', la cadena nueva que va en dirección 5 a 3' y que tiene la dirección de síntesis de la DNA polimerasa, se va sintetizando y moviendo en dirección del movimiento de la horquilla. Pero la cadena nueva que no tiene la dirección de síntesis por las DNAs polimerasas y que se va sintetizando entonces por fragmentos de 5 a 3, entonces el movimiento es contrario a la horquilla de replicación. Vean, la dirección es contraria. Pero la razón fundamental de esto radica en que las DNAs polimerasas solamente pueden sintetizar en dirección 5 a 3. Y una vez determinado esto, entonces por eso se les dio nombres a las cadenas nuevas. Estas son cadenas molde, ¿no? Las azules son las cadenas molde, son las cadenas originales, y a las cadenas nuevas se les dio un nombre. A la cadena que va en dirección 3 a 5 y que se mueve conforme el movimiento de la horquilla de replicación, se le dio el nombre de la cadena adelantada, la cadena continua, cadena líder. Cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar, ¿sí? Cadena adelantada, cadena continua, cadena líder. Y a la cadena nueva, que se sintetiza por fragmentos y que no lleva el movimiento de la horquilla de replicación, se le dio el nombre de cadena retrasada o cadena discontinua. Entonces, estos dos nombres van correspondientes. Adelantada y esta se le dio entonces por el nombre de retrasada o rezagada. O esta se le llama continua y a la otra discontinua. ¿Por qué? Pues porque esta va sintetizándose pues siguiendo el movimiento y iniciándose la replicación, va avanzando en una misma cadena, ¿no? Y esta no, esta es discontinua porque se va haciendo por pedazos, por pequeños fragmentos. Ajá. Y de esta manera, entonces, pues la DNA polimerasa puede replicar ambas cadenas de DNA nuevas, tomando la información de sus cadenas molde, de sus cadenas originales. Se cumple la disposición antiparalela de las cadenas de polinucleótidos, se van adicionando por complementariedad y se va haciendo la replicación semiconservativa y discontinua. ¿Sí?
Ahora, no crean que esta cadena discontinua, cuando termina la replicación, va a quedar en pedazos. Porque si queda en pedazos, ¿eso qué significa? ¿Qué es replicación dispersiva? No. Esto es semiconservativo. Ya no, lo dispersivo ya quedó atrás, ya quedó completamente eliminado del mapa. Esto es una replicación semiconservativa, porque hay un molde original y con ese molde se sintetiza una nueva. Pero en el caso de esta cadena discontinua, si se quedara así, ¿esto qué significa? Esto que está acá son enlaces no formados, enlaces fosfodiéster no formados. Entonces tendríamos una copia de DNA que tiene su cadena nueva, su cadena original, y esta es una copia. ¿Y cómo quedaría la otra copia? Pues la otra copia quedaría con enlaces fosfodiéster sin formar, porque se sintetizó por pedacitos. Pero finalmente estos puntos, bueno, aquí son muy poquitos, ¿no? Estos puntos son enlaces sin formar, son huecos que quedarían en el DNA. Y esto finalmente nos daría una copia que tiene el DNA con huecos. Y esto pues no puede quedarse así. Entonces en el sistema de replicación, la DNA polimerasa va sintetizando la cadena continua, va añadiendo nucleótidos, va avanzando, y al mismo tiempo se está sintetizando la cadena discontinua, y se va sintetizando un pequeño fragmentito, luego así otro fragmentito, o sea, esto es simultáneo. Mientras está la enzima, la DNA polimerasa, mientras está sintetizando la cadena continua, también está sintetizando un fragmento de Okazaki. Y así va moviéndose, va continuando avanzando la cadena continua y va sintetizando fragmento de Okazaki. Cadena continua, fragmento de Okazaki. Y así va avanzando de manera simultánea. Se están sintetizando las dos cadenas, la continua y la discontinua. Pero una vez que un fragmento de Okazaki ya recién se sintetizó, viene unas enzimas que lo que van a hacer es sellar estos huecos que quedaron. Entonces aquí va a formar este enlace fosfodiéster y entonces la cadena ya va quedando sin hoyos. Pero eso lo va haciendo cuando la DNA polimerasa está sintetizando. Mientras está sintetizándose y van saliendo los fragmentos de Okazaki, ya estas enzimas, que es una combinatoria de dos enzimas, es una DNA polimerasa que se llama DNA polimerasa 1 y otra enzima que se llama DNA ligasa, que se va a encargar de unir esos enlaces fosfodiéster entre los fragmentos de Okazaki para que entonces cuando ya terminó la replicación, entonces ya las dos moléculas ya tengan su DNA perfectamente sintetizado, las dos cadenas perfectamente continuas. ¿Sí? Entonces por eso es continua, síntesis continua, pero también discontinua. Es continua porque la síntesis de cadenas nuevas, una es continua y la otra se hace por fragmentos. Y la razón de que eso suceda es porque la DNA polimerasa solamente tiene la catálisis de síntesis de DNA en dirección 5 a 3'. ¿Sí? Esto es muy importante. Es muy importante que lo comprendan, porque
porque así inicia uno comprendiendo el mecanismo molecular de síntesis del DNA. Y si no queda aquí perfectamente entendido esto, lo demás nos va a costar mucho trabajo comprender. Entonces, por eso decimos primero las características para que quede bien entendido por qué se hace síntesis de DNA sintetizando una cadena continua y una cadena discontinua. Que finalmente no queda discontinua, queda continua. Pero bueno, finalmente las DNAs polimerasas así lo hacen. Las que replican el material genético, porque todas las DNAs polimerasas que hay, no todas replican el material genético, unas hacen una cosa, otras hacen otra, pero independientemente de su trabajo, de cada DNA polimerasa, todas catalizan síntesis de DNA en dirección 5'3". Ahora, si yo veo una horquilla de replicación, finalmente la voy a ver así. Vean, este es el punto de inicio de replicación. Y entonces aquí el DNA ya se abrió. Vamos aquí ya está abierto. Y entonces se formaron, por eso les pongo esta línea punteada, aquí se formaron una horquilla de replicación, otra horquilla de replicación. Esta horquilla se va a mover en esta dirección y la otra horquilla de replicación en dirección contraria. Pues aquí va a haber una enzima que va a tomar de molde esta cadena y esta cadena. Estos van a ser sus moldes. Y la otra horquilla va a tomar esta cadena de molde y esta cadena de molde. Por lo tanto, en cada horquilla de replicación, una DNA polimerasa va a sintetizar una cadena continua y una discontinua. Y ahí va avanzando su horquilla de replicación. Y otra, avanzando también su horquilla de replicación, también va a tener que sintetizar una cadena continua y una cadena discontinua. Y este es cómo se ve ya el movimiento de la horquilla de replicación, ¿sí? No se vayan a perder con estas flechas, porque a lo mejor dice uno, bueno, ¿y aquí cómo es esta flecha? ¿Por qué uno va en esta dirección y esta va en otra? No le entiendo nada, y luego de aquí otra vez, y esto acá, o sea, pareciera que es así, pues no. Por eso les estoy explicando que en un punto de origen de replicación se tienen que formar dos horquillas de replicación. ¿Y por qué en cada horquilla de replicación esta tiene que ser continua y esta discontinua, y esta continua y esta discontinua? Por la dirección de las cadenas. Vamos a hacerlo aquí en este esquema un poquito más amplio. Aquí vamos a repartir la mitad y esta va a ser una horquilla de replicación. Vamos a empezar con esta. Este es el molde. Y en este molde empezamos con dirección 5'. Entonces, si vamos siguiendo la cadena, ¿eso qué significa? Que aquí debe de ser un 3'. Pensemos que aquí está esta línea divisoria. Entonces, este nucleótido de aquí, del final, tendría que tener el 3', ¿sí? Y esta de acá, esta es 3', entonces, si vamos siguiendo la cadena, al final, ¿qué tendría que estar acá? Tendría que estar un 5', ¿sí? Con esto ya tenemos las condiciones de antiparalelo. Ahora, el molde, este molde va en dirección, si el movimiento de la horquilla de replicación es hacia donde el DNA se tiene que desnaturalizar, entonces aquí tenemos un 3'. Su cadena nueva tiene que ir en dirección 5 hacia
3. Ajá. 5 a 3. ¿Tiene la dirección de síntesis de la DNA polimerasa? Sí, porque la DNA polimerasa sintetiza de 5 a 3. De 5 a 3. Ahora, por esto, esta es continua. Vamos con la otra. Esta va de 5 a 3, por lo tanto, su nueva tendría que ir de 3 a 5, según el movimiento de la horquilla de replicación. ¿Tiene la dirección de síntesis? No. Esta tendría que sintetizarse. Si se sintetizara en el movimiento de la horquilla, tendría que sintetizarse de 3 a 5, pero no se puede porque la DNA polimerasa no tiene esa actividad catalítica. Entonces, a esa es a la que se sintetiza por pequeños fragmentos. Y cada fragmento, ¿en qué dirección va? Cada fragmento, este es 3', entonces cada fragmentito va de 5 a 3. Cada fragmento de 5 a 3. De 5 a 3. De 5 a 3. Entonces, por eso esta es la discontinua. ¿Sí? Esta es ya una horquilla de replicación. Ahora vamos a la otra horquilla de replicación. La otra horquilla de replicación, esta es la molde. Esto es lo molde. Ahora, vemos que aquí hay un extremo 3'. ¿Eso qué significa? Que al final esto sería un 5'. Y este es un 5', esto sería un 3'. ¿Ok? Las cadenas nuevas tienen que cumplir la regla de ser antiparalelo. Entonces, esta molde de 3 a 5, su cadena nueva tiene que tener la dirección 5 a 3 para que sea antiparalela. ¿Tiene la dirección de síntesis? Sí, es de 5 a 3, entonces esta es la continua. Pero esta va de 5 a 3, este es el movimiento de la horquilla, entonces su cadena nueva tendría que ir de 3 a 5. ¿Se puede? No, no se puede. La DNA polimerasa tendría que sintetizar entonces pequeños fragmentos que vayan de 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3 y de 5 a 3'. Entonces, por eso es la discontinua. ¿Sí? Prácticamente, entonces, la molde, la cadena molde, que vaya en dirección 3 a 5, la cadena molde que vaya... Ahora no puedo ocupar el... Ya no, aquí está. La cadena molde que vaya de 3 a 5, esta es la molde, va a ser la molde para la cadena continua. ¿Por qué? Porque la cadena continua va a ir de 5 a 3. Y la cadena molde que vaya de 5 a 3 va a ser el molde para la discontinua. Ajá. Para que se sintetice en fragmentos que vayan de 5 a 3. ¿Sí? Pues bueno, esa es la razón por la que la replicación, ya vimos, es semiconservativa, es bidireccional y aparte se hace
pues de manera discontinua. Que el producto final de la replicación es que no queda discontinuo, la cadena finalmente se va sellando, la discontinua se va sellando conforme se va avanzando en la replicación. Bueno, ya se me terminó mi tiempo, ya me tomé un minutito más. Esta es información que hay que digerir, que hay que retomar. Vuelvan a ver el video, reflexionenla y si tienen alguna duda, la próxima clase la resolvemos. ¿Sale? Sí, profesora, gracias. Gracias, profe. Bueno, órale pues. Gracias, Hasta luego, profesora. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.